minutos con la mejor información de inmigración, educación, familia, finanzas y mucho más. Y con ustedes, Wendy Pineda. Bueno, y aquí regresamos con Francisco Poleo y Giovanni Pereira, siguiendo hablando de la situación de Venezuela. ¿Qué nos puede decir Giovanni? Bueno, yo creo, Wendy, que ya la etapa, como decíamos anteriormente en el segmento anterior, la etapa que está pasando Venezuela, desde mi punto de vista, es irreversible. Eso en los años, yo recuerdo en los años 79, cuando el dictador que dirigía a Nicaragua, que era Anastasio Somoza Debayle, estaba en sus últimos momentos. Él lo entrevistaban y decía que estaba más fuerte. Le decía a los periodistas que él ni siquiera se pensaba que él iba a dejar el poder. E incluso en 1979, el 17 de julio, él deja un presidente interino como para retirarse momentáneamente del país y que solo va a salir unas horas del país, y deja un presidente, pero que era que no había retorno. O sea, el pueblo se había tornado a las calles, y cuando el pueblo dice no, es no. Yo veo ahora que, y aquí comentando con Francisco, por ejemplo, un detalle muy grande, el día de ayer que salieron a la calle, que supuestamente Venezuela estaba previsto para hacer el 1 de mayo y se tuvo que adelantar. Ahora, una cosa sorpresiva, que yo me desperté a las 5:50 y pico de la mañana, donde él estaba dando el mensaje, y al lado miro que está Leopoldo López. ¿Qué pasa? ¿Qué puedes decir tú con referente a esto? Cuando la dictadura, incluso en un video que sale Diosdado Cabello, que dice que le iba a decir a su presidente que si es verdad que tenía poder Guaidó, que lo soltara. Entonces, ¿qué opinas tú de eso y cómo ves la situación con Leopoldo López en estos momentos? Mira, sí, en efecto la Operación Libertad, así la han llamado, se tuvo que adelantar. ¿Por qué? La operación estaba prevista para el 1 de mayo o los días siguientes, dependiendo de cómo ocurriera el 1 de mayo. Leopoldo fue liberado el día antes, ayer. ¿Por qué? Porque el sector más extremista del régimen, encabezado, representado por Diosdado Cabello, se entera de los planes, en líneas generales, que ya te voy a comentar, y decide que la única manera de parar lo que está ocurriendo es deteniendo a Juan Guaidó. Y lo iban a hacer ayer en la noche. Wow. ¿Qué pasa? Lo que no tenía previsto Diosdado Cabello es que entre los cuadros que se habían pasado al bando de Guaidó estaba el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, que es la policía política. El director del SEBIN, que se llama el general Christopher Figuera. Christopher Figuera les comunica a Leopoldo López y a Juan Guaidó que esto va a ocurrir. Por eso adelantan la jugada, liberan a Leopoldo López, que lo liberan sus propios custodios, que lo acompañan hasta la base de la Carlota, desde donde declaró, y adelantan los acontecimientos. Ellos lo que preveían es, y este plan ya había sido comunicado a los principales aliados internacionales, que son Estados Unidos, Colombia y Brasil, en representación del Grupo de Lima, los últimos dos, a los actores internos de la oposición, ya se lo habían comunicado y lo habían fraguado con ellos, y además a los factores internos del régimen, con los cuales ya habían establecido un acuerdo. Esos factores del régimen son Vladimir Padrino, que es el ministro de la Defensa, Michael Moreno, que es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y Hernández Dalá, que es el general que está al frente de la Guardia Presidencial. ¿Por qué? Están actuando sobre todo con esos personajes. Padrino es quien de alguna u otra manera representa al alto mando militar. Es el representante político de ellos. Y en buena parte controla a las Fuerzas Armadas gracias a eso. Padrino viene siendo ministro de la Defensa desde Hugo Chávez.
fue nombrado por Hugo Chávez. Y ha sido el único peso pesado de Hugo Chávez que Nicolás Maduro no se ha quitado encima, no ha podido quitarse encima. Entonces, toda transición tiene que pasar por él, porque toda transición pasa por los militares, hablando en términos políticos prácticos. ¿Qué pasa? Se sabe que la piedra de tranca para una transición es Diosdado Cabello y el grupo del cual él forma parte. La única manera de quitarle la base a Diosdado Cabello es deslegitimándolo. Recordemos que Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo paralelo a la Asamblea Nacional, inventado, ilegítimo, fraudulento, pero que existe en la práctica, al menos para un sector político de Venezuela. Entonces lo que pedían los militares era quitarle esa legitimidad. Es decir, contar ellos, los militares, con el papelito que lo justifique a la hora de, si tienen que detener al señor y entregárselo hasta Estados Unidos, bueno, usted está actuando fuera de la ley. ¿Cómo se hace eso? Con el Tribunal Supremo de Justicia, que le quite la legitimidad a la Asamblea Nacional Constituyente, porque el sustento legal de esa Asamblea Nacional Constituyente, que no fue votada en ningún momento por los venezolanos, es ese Tribunal Supremo de Justicia que responde a intereses de un bando. Entonces se llegó a un acuerdo con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Inclusive el presidente del Tribunal Supremo de Justicia tenía listo su exilio hacia Italia, donde tiene todas sus propiedades, todo su dinero y su nacionalidad a través de su esposa. Al adelantarse los acontecimientos, casi por una decisión nada más entre Guaidó y Leopoldo López, todo esto se descoordina. Al descoordinarse, justamente Diosdado Cabello aprovecha para reforzar su posición. Por eso es que Nicolás Maduro, que en efecto tenía como te comenté anteriormente, tenía el avión listo en el hangar para irse, desaparece de las cámaras hasta que aparece con este video y se queda en Venezuela. Estados Unidos después de eso decide quemar, ¿cómo se llama? Quemar a la fuente. Sí, decide quemar a Michael Moreno, a Hernández Dalá y a Padrino López para presionarlos. El hecho es que eso hace la situación todavía más compleja, porque estamos ante un régimen ya absolutamente fragmentado que es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder, o los distintos regímenes que forman ese régimen ahora. ¿Y qué tú opinas de, estaba hablando Bolton, que él no desestima que en este momento vaya a haber una intervención armada de parte de los Estados Unidos hacia Venezuela? ¿Qué posibilidades existe de entrar, o no hay ninguna posibilidad? ¿Es el mismo pueblo que va a sacar al régimen? Mira, Estados Unidos está preparado para una intervención militar en Venezuela desde hace muchos años. Y esto ocurre porque Venezuela, por decreto presidencial, es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Un decreto que se renueva anualmente, y de hecho, el primero que lo firma es Obama. Desde ese momento, el Comando Sur, el responsable del área, está preparado para intervenir militarmente en Venezuela. Eso quiere decir que no solamente tienen planes, tienen recursos disponibles inmediatamente para cuando el presidente dé la orden, sino que además ciertos objetivos políticos los tienen monitoreados 24/7. Ahora, en la parte de, por ejemplo, con los rusos, que supuestamente están metidos en Venezuela, o hasta ahí ese momento yo creo que, o qué tú crees de que los rusos van a hacer en el momento que Estados Unidos tome una decisión que me imagino que está a horas, porque la presión es tan grande que Estados Unidos no va a quedar en ridículo, o sea, por todo lo que ha hecho en este momento, el apoyo tan abierto que le ha dado al presidente Guaidó. Mira, Rusia no va a defender militarmente a Maduro. La única razón por la cual Rusia le dijo ayer a Maduro, no te montes en ese avión, es porque lo que más le preocupa a Rusia es que no le paguen después, o no saber o no controlar de alguna manera el escenario que viene después.
¿Qué pasa? Ellos ya con Juan Guaidó saben que van a recibir sus pagos, que no los van a sacar a patadas de ahí, saben más o menos cuál es el proyecto de país de Juan Guaidó, que es el que vendría después inmediatamente en un gobierno de transición. Ahora bien, si se queda Diosdado Cabello o el que sea en una posición radical, nadie sabe qué va a pasar en Venezuela. Ante esa circunstancia, Rusia le dice a Maduro: no te montes en el avión, y si te montas no hay asilo. O sea, que está, ese hombre está contra la pared. A lo mejor no deja Claro. el país porque no tiene opción. Claro, y además recuerda algo, no tiene para dónde irse, porque los cubanos lo aceptan de paso, como puente hacia otro lugar. Acuérdate que Cuba no recibe nunca a nadie. ¿Quién está exiliado en Cuba? Ninguno de ellos. Nadie coge para Cuba, porque los cubanos tienen como política que ellos no dan asilo a nadie. Así pagan, por cierto, el castrismo. ¿Y qué pasa con los chinos ahí? ¿Qué pasa? Los chinos es un tema netamente económico. Los chinos Eso es puro dinero que está puro de por dinero, medio. que les paguen. Por supuesto, públicamente protestarán, pero es una protesta Bueno, simbólica. pero esta pregunta que te voy a hacer no viene, si la quieres considerar, si consideras contestarla bien, pero por ejemplo, ¿qué pasa con todos esos venezolanos que están, o sea, que en el dado caso, en el año 1999, en el año 2000, que tuvieron que salir todos esos venezolanos a exiliarse a los Estados Unidos, otros para otros países, por la situación tan grave que venía con Chávez, o sea, lo que miraban el panorama de lo que venía con Chávez. Ahora, ¿qué pasa con toda esa gente que tienen que salir del país? Porque de los que son en este momento chavistas, o sea, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a venir a Estados Unidos? ¿O van a salir a qué países? O sea, ¿dónde va esa gente? ¿O esa gente tú piensas que se va a quedar ahí en Venezuela? Mira, depende. Depende primero de la exposición que hayan tenido, de la importancia que hayan tenido en todo esto. Te estoy hablando ya desde el punto de vista sociológico casi, Sí, claro. ¿no? Por supuesto, los pesos pesados van a tener que ver qué hacen, por lo menos por un tiempo, hasta que los ánimos se enfríen, si es que algún día eso ocurre. Tienen que salir. Los pesos pesados tendrán que salir, tendrán que irse al exilio, tendrán que transar de alguna manera, porque la verdad es que vivir en Venezuela se les va a hacer imposible los primeros años. Eso ya ocurrió con Pérez Jiménez en Venezuela en 1958. ¿Cómo no va a ocurrir ahora con el chavismo, que ha sido Correcto. absolutamente mucho más... 20 años de presión. No solamente el doble en el poder que Pérez Jiménez, sino sin comparación en cuanto a lo que han hecho destruyendo el país. Ahora bien, los otros, algunos se podrán diluir, otros tendrán que irse. Estados Unidos no está por la labor de darle asilo a ninguno de estos pesos pesados. Entonces los lugares que se han barajado para los asilos son México, Uruguay, República Dominicana, España, Portugal, porque tampoco nadie quiere irse asilado al frío de Moscú, ¿no? Sí, eso lo quieren de lejos. Si ellos quieren mucho a Putin, pero para que los proteja, pero no para irse a vivir a Moscú. Tampoco quieren irse a vivir a Estambul o mucho menos a Pyongyang. Nada de eso. Son los países que lo apoyan, y los chinos menos los van a recibir. Los chinos después no los van ni a conocer. Es correcto, porque lo que necesita, me imagino que cuando Guaidó coja el poder, los chinos tienen que llegar a un acuerdo con los chinos, o si no es que ya están acordando para poderle regresar su plata o cobrar su dinero, porque en definitiva a los chinos no les interesa Venezuela, les interesa el petróleo y estar en una situación, el dinero que les paguen. Yo creo que esa situación, por ejemplo, recuerdo Nicaragua en los años 90, cuando Violeta Barrios de Chamorro tomó el poder, había mucha gente dispersa, ¿no? Mucha gente que se tenía que ir, otros que no aceptaban, y esa posición de los nicaragüenses en ese momento era de salieron para Cuba, pero después se fueron aclimatando, porque yo creo que el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, igual que el gobierno que va a traer Guaidó, es un programa de unión, un plan de unión, de aceptar a la situación, y eso fue lo que fue sucediendo en Nicaragua, y después se normalizó. Fueron muchísimos años
Fueron muchísimos años de transición en un país donde no existía una computadora, en un país donde no existía una bicicleta, la mentalidad de la gente, porque la gente cambia. Recuerdo, yo estuve en Nicaragua del 79 hasta el año 85 y a nosotros nos controlaban con tarjetas, nos daban azúcar por una libreta, por la libretita famosa de los cubanos que la implementaron y la llevaron a Nicaragua. Nos daban la comida y la gente preocupada por no tener ni qué comer, pero entonces vuelve, después de Violeta Barrios, vienes a un proceso de estabilidad, de que hay que comprar computadoras, hay que actualizar a las personas. Yo creo que ese proceso es el que viene para Nicaragua. Ahora, una pregunta, ¿qué pasa con la familia de Guaidó? ¿Dónde está la familia de Guaidó? ¿La esposa? La familia está en Venezuela en este momento. Su esposa, su hija, su padre, todos están en Venezuela en este momento. Están con él, igual que la familia de Leopoldo López, igual que la familia de los principales dirigentes opositores. Están allá y eso hay que verle también. Hay que ver qué es eso, porque la familia de Padrino no está en Venezuela, están todos en Madrid. La familia de Michael Moreno no está en Venezuela tampoco. Los Rodríguez están en México. Los Rodríguez están en México. La familia de la Izami está entre Europa y Uruguay. Ellos sí tienen la familia fuera, ¿no? Entonces, aquellos están arriesgando hasta su familia. Una señora joven, una familia muy joven, claro. Una persona extremadamente joven. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahora cuando Guaidó es el presidente interino, o sea, un presidente de transición? Ahora, ¿tú crees que se va a demorar mucho después de que caiga el régimen? ¿Cuánto tiempo va a pasar para volver a las elecciones? O sea, ¿va a haber elecciones? ¿Cuánto tiempo va a estar él en el poder? ¿Qué tú piensas acerca de eso? No, mira, eso está bien. Inclusive la Asamblea Nacional aprobó un estatuto de la transición. Es decir, eso no hay riesgo de que un político se eternice nuevamente en el poder o de que... No, hay un plan. Y el plan macro que se está siguiendo ahora es el mantra de la oposición de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Correcto. Ese gobierno de transición se espera que dure unos 8 o 9 meses, porque no solamente hay que atender, bueno, lo primero es atender la crisis humanitaria, ¿okay? Regularizar al país de cierta manera, y mientras tanto reinstitucionalizarlo, porque en Venezuela no hay instituciones en este momento salvo la Asamblea Nacional. Claro. ¿Okay? Las demás han sido absolutamente viciadas, entre ellas el poder electoral. Entonces tienes no solamente que nombrar nuevas autoridades del poder electoral, porque están simplemente los periodos en los que están vencidas y ellos siguieron de largo porque les convenía pasándose por encima de cualquier legalidad, sino que tienes que, por ejemplo, limpiar o purgar el registro electoral, todos los vicios que hay, todos los vicios que hay en el proceso fraudulento electoral en este momento. Es decir, tienes un trabajo grande antes de que puedan haber unas elecciones libres, justamente, que es lo que se quiere. Entonces, más bien yo creo que en 8 o 9 meses tiene mucho trabajo. Y ahora, por ejemplo, dicen que el sistema, el sistema de Maduro ha cortado las comunicaciones con toda la comunidad, o sea, la ha aislado a Venezuela, le ha cortado las redes sociales, los medios de comunicación. ¿Cómo hacen las familias para poderse comunicar con toda la gente allá en este momento? Mira, antes hablábamos de la censura de la radio, de la televisión, está la censura de la prensa escrita, de la prensa de papel, que prácticamente no existe ya en Venezuela eso es un cuento que nos vamos a necesitar un programa entero, además muy familiar para mí. Sí, familiar, claro. Sí, pero prácticamente la prensa escrita no existe, entonces lo que existen ya son los medios digitales, con el peor internet de América Latina, con una población que no tiene acceso al internet, que ya es un derecho humano, por cierto, es una violación de los derechos humanos. Entonces solamente quedan las redes sociales, con todo lo que significa el mundo de las redes sociales, la fake news, quién tiene en Venezuela, por ejemplo, acceso a esas redes. Es complejo. Ahora, ¿cómo se comunica la gente? Mira, el venezolano si algo tiene es que es ingenioso. El venezolano si algo tiene es que busca la manera. Y hasta ahora, por ejemplo, ellos no han tumbado WhatsApp. Sumamente importante para los venezolanos. Está el clásico mensaje de texto, ¿okay? Todo eso sigue funcionando. Aunque caiga lento, pero cae. Pero cae. Eso hasta ahora
funciona, por supuesto, con una conectividad pésima, con lo que ya te dije del internet, con un sistema de datos en la telefonía, que el sistema de datos, yo creo que la mayor cantidad de datos que hay son 2 megas al mes o algo así, que no lo puede pagar sino el muy pudiente, además, por lo que cuesta. Pero volviendo al tema de las redes sociales, un caso que se dio ayer es que ayer en Venezuela prácticamente tumbaron las redes sociales a través del sistema público de CanTV, que es básicamente por donde, es básicamente el proveedor de internet, que es el del Estado, que es básicamente por donde se conecta la mayoría del país. Entonces, por ahí tumbaron Twitter, Instagram, YouTube, que es la única forma que tiene la gente para comunicarse por la censura que hay en los medios tradicionales. Estuvieron bloqueados todo el día. Unos minutos antes de que Maduro hablara, Activaron de nuevo. activaron todo de nuevo. Y después, otra vez para abajo. Entonces, esa es la realidad de las comunicaciones en Venezuela, ese es el periodismo que se hace en Venezuela. Y todavía no hemos hablado de las detenciones a periodistas, las violaciones de los Las derechos torturas humanos, a las las personas. torturas. El mundo ha tenido una visión de lo que hemos vivido en Venezuela los periodistas, gracias a lo que le hicieron a Jorge Ramos, que sirvió de altavoz. Sí. Eso es una muestra, él mismo lo dijo, una pequeña muestra de lo que sufren los medios venezolanos. Eso, yo te puedo dar anécdotas y anécdotas, eso es horrible y se ha recrudecido evidentemente en esta última etapa. Yo creo que, Wendy, en este momento Venezuela no importa quién va a ser el próximo presidente. En este momento lo único que importa es que Guaidó, y con todo respeto para todos los venezolanos, ha tenido los pantalones muy, muy bien puestos. Porque en el medio o en las personas que vivimos en el exilio es muy bonito decir, no, bueno, lo hubiesen hecho de esta forma o debería de ceder, pero es que eso no es así. Ese señor ha ido paso por paso y ha sido para los venezolanos la luz, el ave fénix, de donde se puede creer y donde se puede reconstruir Venezuela. Así es, y un mensaje, Francisco, para despedir el programa para todos tus amigos venezolanos. Mira, lo primero, y siguiendo la onda, lo dicho por Giovanni, reconocer el trabajo de Juan Guaidó, que no solamente el trabajo de Juan Guaidó, sino un magnífico equipo que tiene alrededor, un magnífico parlamento que de verdad ha demostrado que defiende los intereses de los venezolanos, y eso se ha perdido en la política a nivel mundial. Entonces eso hay que pararse un momento y visualizar eso, y todo lo que hemos hablado, de todo lo que han arriesgado, de que no solamente es arriesgar su propio pellejo, sino el de su familia, el de estar allá batiéndose día a día contra un monstruo que tiene 20 años en el poder, y apenas tienen 4 meses en este gobierno interino, y mira todo lo que han logrado. Nunca habíamos estado tan cerca de la libertad, y honestamente yo creo que la vamos a alcanzar. Bueno, muchas gracias, Francisco, y me despido con la frase: juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.